obra autobiográfica Estupor y Temblores, se me vino a la cabeza que cuando era niña conocí el caso de una mujer venezolana que trabajaba de mesera en un restaurante al que en ese entonces iba seguido, con la cual tuve una conversación. Esta conversación me marcó mucho porque su situación me llamó mucho la atención. Ella era doctora, había estudiado 10 años medicina en su país y estaba trabajando de mesera en Chile porque no le habían convalidado su titulación. Esto me hizo reflexionar mucho acerca de lo difícil que es ser mujer extranjera y estar constantemente expuesta a abusos y discriminaciones. Bueno, en la novela Estupor y Temblores ocurre algo muy parecido a lo que les acabo de contar. Esta se trata básicamente de una joven belga que inicia su vida en una empresa de Tokio, en donde se presencia una mirada irónica y sagaz acerca de las diferencias entre Oriente y Occidente. La protagonista, Amélie, se le enfrentan dos obstáculos, que es mujer y que es occidental, lo cual la convertirá en el blanco de una cascada de humillaciones y de una progresiva degradación laboral, que la llevará literalmente de pasar de la contabilidad, que es lo que ella había estudiado y ella tenía conocimientos para realizar ese trabajo, a servir cafés y finalmente a limpiar baños. Ella dice pensar que había sido lo bastante estúpida para hacer estudios superiores, tratando de decir, en otras palabras, ¿para qué estudié si igual no iba a poder hacer algo más que limpiar o servir cafés? Por otro lado, hablando un poco acerca de cómo está escrita esta obra, es una historia autobiográfica y me pareció muy interesante el tono simple y divertido, y liviano, de contar hasta las cosas más intensas y fuertes. Tiene un lenguaje muy sencillo, pero al mismo tiempo muy afectivo. Trata de expresar una historia trágica de la manera más cómica posible. Si tuviera que elegir una frase que defina la novela en 2 palabras, diría que es un infierno laboral. Literalmente. Te plantea un escenario de encierro en donde el único punto de fuga es un ventanal de la empresa donde la protagonista escapa de sus problemas por unos instantes. Al meternos en la historia de Amélie, nos damos cuenta que no solo se enfrenta a sus jefes, sino a toda una ideología muy presente en Japón en ese entonces, en donde vemos hasta qué punto pueden llegar a denigrar, a humillar, a discriminar y a rebajar a una extranjera, específicamente a una mujer occidental. Porque no solo se expone por el hecho de ser occidental, también está el hecho de que es mujer. Y el machismo presente se puede ver muy reflejado con la... Todo me hizo reflexionar acerca de que a lo largo de la historia nos hemos empeñado en situar a determinados grupos humanos por encima de otros, en odiar al diferente, en etiquetar a lo que nos da miedo o a lo que desconocemos. Hoy la discriminación racial sigue siendo un impedimento para el desarrollo de millones de personas en el mundo. Esto también me hizo pensar y preguntarme por qué existe el racismo, cuál es la causa del racismo. Yo creo que más allá de ser solo una ideología, también tiene algo psicológico, algo que se desarrolla en la mente de las personas que provoca este sentimiento de superioridad tan curioso, que es propio del ser humano. Son muchas las causas que se esconden tras la discriminación racial, pero algunas de las más comunes son el miedo, el desconocimiento, los prejuicios, la falta de información. Esto hace que existan sentimientos de superioridad o inferioridad entre razas y se cocinan diferentes discriminaciones, como la que podemos presenciar en este relato escrito por Amélie.